Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo Arets. Hoy tenemos una invitada muy interesante, una invitada que ha trabajado el conflicto, la guerra, los derechos humanos, la historia de Colombia. Desde hace más de 20 años, Patricia Lara lleva investigando el conflicto y lleva investigando una de las cosas más importantes quizás para los defensores y defensoras de derechos humanos, que es qué pasa con las mujeres en la guerra. Este año ella está relanzando un libro de hace más de 20 años, es un libro extremadamente leído, un libro muy leído en Colombia sobre las mujeres y la guerra, lo lanza con Editorial Planeta. Y hoy vamos a hablar un poco de este libro y de lo que significa hoy en un posconflicto o en un periodo afuera, digamos, de la supuesta guerra, hablar del rol de las mujeres en la guerra. Patricia, muchas gracias por estar aquí. Te agradezco infinitamente esta invitación. Para mí es un placer estar contigo y con tu audiencia. Y te digo que no llevo investigando el conflicto 20 años. Lo que pasa es que me ponen los años, y digo cuántos, pero son como 38 años que cuando publiqué mi primer libro, que se llamó Siembra vientos y recogerás tempestades, que es un libro de perfiles de los fundadores del M-19, Beyman, Ospina y Fayad, y que entreteje la historia de sus vidas con la historia de la violencia del país a partir de la muerte de Gaitán, que ocurrió cuando ellos estaban niños y los impactó de una manera muy especial. De manera que ya son muchos años de trasegar en estos temas. Muchos años, muchas historias, muchos cambios también, podría uno decir que ha cambiado. Hemos pasado, pues si alguien puede responder esta pregunta objetivamente es usted, hemos pasado de ser una sociedad en guerra a ser una sociedad que busca la paz o que ha cambiado algo. ¿Se ha cambiado algo, Patricia? Ha cambiado muchísimo. Yo siempre he dicho que el tema de la paz en Colombia me recuerda una anécdota de cuando yo estaba niña. Mi mamá cosía, le gustaba coser y me ponía a mí me sentaba en el suelo ahí que la acompañara mientras ella estaba en su máquina de coser a desenredarle hilos. Y generalmente eran unas madejas de hilos finos enredadísimas y ahí me entretenía, ahí me quedaba yo quietica, ahí no molestaba tratando de desenredar los hilos de la madeja. Yo creo que el conflicto en Colombia y la violencia en Colombia en los últimos, digamos, 50 años o 53 años desde que comenzaron las FARC, o antes incluso de la violencia entre liberales y conservadores, pero ahí eran más claras las cosas, porque era una guerra entre liberales y conservadores, pero se asemeja mucho a esas madejas que mi mamá me ponía a desenredar. Yo creo que hay que ir desenredando la madeja poco a poco, y ahí se va desenredando el conflicto. Ahora, ¿cuál es mi análisis de qué pasó en el gobierno Santos? En el gobierno Santos se dio un paso gigantesco al desenredar la madeja en lo que tiene que ver con la inmensísima mayoría de las antiguas FARC, que se desmovilizaron, 13.000 hombres, de los cuales hay cerca del 90 o 95% que continúan en el proceso, y se le quitó a esa guerra toda esa cantidad de hombres y mujeres, pero sobre todo hombres, disparando y ocasionando más violencia. Sin embargo, pues no se alcanzó, porque fue que no se alcanzó en el gobierno Santos a hacer digamos, a firmar el cese al fuego bilateral con el ELN. Y no se alcanzó por una razón, porque cuando llegaron al acuerdo de cese al fuego entre el gobierno y el ELN, ya estaba elegido Duque. Entonces un antiguo dirigente de izquierda, que se volvió uribista, viajó a La Habana y los convenció de que para qué iban a firmar ese cese al fuego bilateral con el gobierno Santos, que se estaba acabando, que se esperaran a que se posicionara el presidente Duque y firmaban con él. Y fue así como esperaron, y pasó el desastre que sabemos que pasó.
que los tuvieron en La Habana casi 6 meses, pues esperando a reiniciar el diálogo, a firmar el cese al fuego, y el presidente fue poniendo condiciones, unas válidas, otras no tanto, hasta que estos tipos estaban tratando con, digamos, personas que han ejercido el terrorismo, se desesperaron e hicieron el disparate y el horrendo crimen de la bomba a la Escuela Superior de Guerra. Pero entonces eso fue muy grave, el que el conflicto, el que el proceso con el ELN se hubiera detenido fue muy grave. Entonces eso primero porque les quedaba el campo de la guerra solito para ellos, ¿no? Y eso les permitía crecer. Y segundo porque pues no se lograba la paz completa. Ahora, lo que hay hoy en día, a excepción, digamos, del ELN, que de alguna manera está contaminada con ese otro tipo de conflicto, y ahora que no es conflicto, sino es unas bandas armadas básicamente dedicadas al narcotráfico y a la minería ilegal y a pelearse el territorio, y por eso la violencia ha subido tanto en esos, o no la violencia como se vivía antes, porque ya no hay esos combates, ni esas tomas de pueblos, ni esa guerra por la toma del poder. Ya lo que hay son asesinatos y amedrentamiento a las poblaciones, porque esos grupos quieren lograr el control en los territorios, y que en la medida en que no hay nadie que haya logrado el control, ningún grupo que haya logrado el control, pues esa violencia se expresa de una manera mucho mayor. Pero como dijo Sergio Jaramillo en una entrevista reciente, realmente uno de los problemas más graves son dos, diría yo. Uno, la incapacidad que tiene este gobierno de leer la realidad colombiana, de entender qué es lo que está pasando. Entonces están utilizando la táctica antigua, creyendo que hay una guerrilla que se quiere tomar el poder, y ese no es el caso. Y por otro, la incapacidad de este gobierno sucesor de la seguridad democrática de controlar la seguridad en el país. Esto se les salió de las manos, y se les salió de las manos todo. Yo creo que el ejército no lo controla el presidente, la policía no sabe uno dónde está, en fin. Yo creo que no solo pasa en los territorios, pasa en Bogotá. Julio Sánchez Cristo decía ayer o antier que a propósito de los atracos, los robos que hay en la noche, sabe que ahí se hacen los ladrones, atracar a todos los no solo transeúntes, sino los que van en los carros. Hombre, ¿por qué no se suben unos policías vestidos de civil a un árbol ahí cercano y acaban con la robadera? Es decir, ¿qué está pasando? Y dice Sergio Jaramillo con gran razón que lo que hay es que primero limpiar la casa adentro. Entonces, es un tema distinto. Claro, y uno se pregunta, porque la pregunta venía más sobre el optimismo o de alguna manera la observación crítica de qué ha pasado con el conflicto. Usted dice que ya no hay conflicto de alguna manera, que hemos pasado a una nueva etapa, una etapa de criminalidad. Queda la parte del ELN, ¿no? Queda lo del ELN. Sí. A ver, yo soy optimista porque a pesar de todos los esfuerzos y los embates que ha habido de parte del Centro Democrático y a veces del presidente de la República contra el acuerdo de paz, contra la JEP, etcétera, pues el proceso sigue. Y sigue porque pues hay algo que según el mismo Jaramillo ha funcionado muy bien, que es la reincorporación de los excombatientes a la vida civil, pero eso necesita. Falta muchas cosas. El tema de la reforma rural integral, falta el tema de la reforma política,
lo de las curules para las víctimas, lo que es fundamental, la sustitución de cultivos ilícitos. A la gente se le prometieron unas cosas que no se les han cumplido y esa gente tiene que vivir de algo. En fin, entonces están entre la alternativa de o sembrar coca o dejarse matar. Entonces, es muy complicado, es decir, no hay una. Entonces, pues yo pienso que las esperanzas están puestas en que en el 2022 se elija un gobierno que sea partidario de implementar el acuerdo de paz de manera acelerada y que sea consciente de que en Colombia tiene que buscarse y tiene que lograrse la paz completa, para lo cual pues hay que impulsar que se diga la verdad y impulsar el acuerdo o la negociación con el ELN, buscar el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo y demás organizaciones de esas, combatir el paramilitarismo, hacer unas inversiones, como dice Pacho, de un plan Marshall gigantesco en esos territorios de coca. En fin, hay que tener un gobierno con otras prioridades. Si no, esto se enciende. Y evidentemente estos comentarios dejan muy mal al gobierno, digamos, de Duque y al gobierno del uribismo. Y se pregunta uno, bueno, también es cierto que no se ha logrado o no han logrado, digamos, que el Centro Democrático, una de sus banderas más importantes desde el plebiscito es hay que destrozar los acuerdos de La Habana, o sea, son frases que cito textuales de este partido. No lo han logrado. También hay que reconocer que es increíble que si los juzgáramos desde una postura derechista, también son muy incompetentes. No han logrado los acuerdos, no han logrado devolver a las FARC en su totalidad al conflicto, no han logrado desarmar el sistema integral de justicia. Pero eso, ¿qué nos produce eso? Pero hay un tema principal que no han logrado, que es su bandera de imponer la seguridad en el país. No han logrado. Es decir, yo creo que la seguridad está hecha un desastre. Yo hice una columna que se publica mañana y revisé cifras. Las cifras de la Fundación de Ideas para la Paz son lamentables. Y ahí la conclusión es que las masacres se han cuadruplicado con respecto al 2016. Bueno, no recuerdo las otras cifras, pero el aumento de los asesinatos a líderes sociales, los homicidios, los asesinatos a excombatientes es vertiginoso. En cambio, pues han disminuido mucho los combates con el ejército, las muertes de militares y policías, los enfrentamientos entre los grupos armados y el ejército, eso ha disminuido. Entonces es otro perfil de otro tipo de conflicto. Pero pues yo no sé si sería bueno que hablemos también de mujeres en la guerra, ¿qué fue? Hablemos de eso, justo iba para allá. 20 años, este libro que hoy vamos a tener acá, ahorita una sorpresa con este libro, Patricia Lara, tenemos acá Las mujeres en la guerra. ¿Cómo es leer este libro y de alguna manera reescribirlo? Porque hay novedades en esta edición. ¿Cómo es después de 20 años contar este libro? ¿Cuáles son sus reflexiones, Patricia, después Bueno, de les esto? muestro la nueva portada que anuncia nuevos relatos y es la imagen de una niña embarazada con su fusil. Mira, es muy impresionante revisar las historias y luego entrevistar, que yo hice eso, entrevistar a la inmensa mayoría de estas mujeres, digo la inmensa mayoría porque Margot León Gómez de Pizarro se murió, la secuestrada por el ELN en el Fokker de Avianca no quiso aparecer, no quiere saber nada del país, ni hablar de secuestro, ni nada, pero las otras mujeres pues han seguido su vida y de alguna manera se han adaptado y viven, entre comillas, bien, pero sobre todo digamos, la mamá del policía secuestrado por las FARC, por ejemplo,
en Las Delicias, que duró muchos años, no recuerdo cuántos, secuestrado por las FARC en Las Delicias, el soldado, no fue policía. Pues es una mujer que vive en una pobreza absoluta, sin ningún tipo de apoyo del Estado, sin ningún tipo de apoyo del ejército. Este muchacho no tiene una pensión. Por la pandemia se quedaron todos sin puesto. Es decir, uno dice, ¿cómo vive la gente y cómo es esa desprotección del Estado de sus héroes, de sus propios héroes? ¿Sí? En el caso de la viuda del teniente, pues es un caso menos grave, pero más o menos lo mismo. Esta mujer es profesora de inglés en la Escuela Superior de Guerra, y digamos, tiene una carrera y tiene una... y recibió una parte de la pensión porque su marido no había completado el tiempo requerido para la pensión, pero ella cuenta que no recibió ningún tipo de apoyo psicológico. Ella quedó desbaratada, hizo un par de intentos de suicidio porque al marido se lo mataron a los 2 años de haberse casado, entonces estaban en plena luna de miel, y cuenta cómo hay N casos, miles de casos de viudas, de soldados, de oficiales que han muerto y que han quedado con unos hijos que les toca mantener, que no han recibido pensión porque ellos no tenían el tiempo suficiente para que a ellas les dieran una pensión, que no han recibido ningún tipo, digamos, de entrenamiento para hacer un emprendimiento, alguna empresita, que no saben trabajar, que nunca han trabajado. Es decir, es una cosa muy lamentable, muy lamentable. En el caso de la antigua guerrillera del M-19 y del ELN, que cuando era en su juventud, antes de entrar a la guerrilla, era guarnecedora de zapatos, pues hoy a los 70 años, 71 años, está exactamente en las mismas condiciones, viviendo en un tugurio, cosiendo los zapatos, sin una pensión, sin nada, ¿no? A la desplazada más bien le fue bien. Ella dio con la suerte de encontrarse con una señora que la llevó a su jardinera, y luego hicieron rescatar con el marido una tierra que tenían en el sur de Bolívar, una finca como de 70 hectáreas, donde sembraban yuca, plátano, tenían animales y tal, pero cuando fueron a ver esa tierra de la cual salieron corriendo por la guerra, por los paramilitares y por todo esto, pues ya había pasado de mano en mano. Ellos salieron de ahí por los paramilitares, pero después esa tierra acabó en manos de las FARC, y después pasó a manos del ELN, y cuando me fueron a ver, estaba en manos de alguien cercano al ELN que le dijo, no, ya ustedes no tienen nada que ver con esto, a nosotros nos las dejó el ELN y ya no tienen nada que hacer. Vaya, hablen con los señores de la Junta de Acción Comunal, a ver, que eso está todo irrigado. Entonces los señores de la Junta de Acción Comunal le dijeron, no, pues denos 3 millones de pesos, le damos 3 millones de pesos y ya sale el problema. Aceptaron 3 millones de pesos, lo cual era un disparate, pero en el fondo a lo mejor no hubieran logrado otra cosa, pero después en el 2017, durante el gobierno de Santos, les adjudicaron un apartamentico como víctimas en Soacha, en el límite con Ciudad Bolívar, y ahí viven ya el par de viejos, pues, y los mantiene una hija, y ya, esa es la situación. Pero en general, la vida de estas mujeres sigue estancada. Bueno, obviamente el caso de Olga Marín, que era comandante de las FARC, pues ella se reincorporó y está trabajando en política, y es la mujer de Marcos Calarcá, en fin, está dentro del proceso. Pero por ejemplo, la paramilitar, a quien yo entrevisté en la cárcel, salió de la cárcel, después la vi alguna vez, y ahora que la vuelvo a contactar, volvió a la cárcel, que le volvieron a abrir otro proceso
por los mismos hechos y está ahí, le metieron como 40 años, aspira a que la reciba la JEP, porque si no, pues morirá en la cárcel. Entonces es increíble cómo todo sigue como ahí, como estancado, ¿no? Y, y ahí, digamos, devolviéndonos a la pregunta anterior, para estas personas de la guerra, para estas mujeres que han sido afectadas, que han sido víctimas, algunas, en el caso de las que pertenecieron a grupos al margen de la ley, que también fueron reclutadas, sí, que uno va a ver las maneras en que se reclutaban a las mujeres y a los hombres también, pero hablando de su libro y de las mujeres, uno dice, realmente aquí no es fácil hablar de victimarios y de víctimas porque Para los nada. victimarios muchas veces eran niños cuando les tocó, cuando fueron secuestrados por estos grupos. Y algo Bueno, que, sí, te iba a decir, déjeme, sí, déjeme decirle esto, algo que yo he notado es que las cabecillas, tanto de los paramilitares como de la guerrilla, las cabecillas, en su gran mayoría eran gente de niveles sociales altos, medio altos o incluso universitarios, gente que podía acceder. Y esa es la pregunta a usted que, por supuesto, ha investigado más. ¿Cómo era esa jerarquía? Sí, porque a veces siento que muchos de los jóvenes reclutados y reclutadas eran personas que pues venían de situaciones extremadamente difíciles, gente sin bachillerato, sin primaria ni siquiera, y en cambio las cabecillas venían de estratos, digamos, más altos o con educación, algunos con pregrado, etcétera. En el caso, por ejemplo, de un tipo como Simón Trinidad o como Salvatore Mancuso, vemos que pues, además eran de un medio social bastante alto. Ahí hay un doble abuso, ¿no? También, ¿no? ¿Cómo lees tú eso? bueno, eso que tú dices es así, pero digamos en la última etapa. Yo te puedo hablar de lo que a mí me ha tocado ver, o de las mujeres que he entrevistado, o los muchachos excombatientes que he entrevistado para otro libro, una novela que hice que se llama Amor Enemigo. En el caso de estas tres mujeres, las tres se fueron voluntariamente. A ellas no las reclutó nadie. Ahí estamos hablando en el caso de Dora Margarita de finales de los años 70. ¿Sí? Ella vivía en una pobreza impresionante. Eh, Cuenta ahí una anécdota, perdón, que a mí me afectó muchísimo cuando la oí. Es decir, era tal el hambre que padeció cuando niña que, por ejemplo, cuando iba a la escuela, tenía que pasar por una panadería, una bizcochería. Y entonces la gente iba y comía unas mil hojas deliciosas y botaba al piso los papelitos de los que estaban envueltos en las mil hojas y ella recogía los papelitos esos y se los comía. ¿Sí? A ese nivel era una pobreza terrible. Y en el barrio donde ella vivía, que era un tugurio, hacía activismo político un cura, un sacerdote católico que era del ELN. Entonces ella ingresa, digamos, por influencia de este cura, no porque la llevara, sino se fue dando su militancia a través del contacto con el cura, ¿no? El caso de Olga Marín, ella era militante de la Juventud Comunista desde niña, desde el bachillerato, y a partir de ahí tuvo contacto con las FARC y quiso irse a la guerrilla. Y en el caso de la Chávez, que era la paramilitar, pues ella era activista en Córdoba, en temas de tierras y demás. Antes había sido eh, medio cercana al ELN. Su primer marido o su primer amor era un tipo del ELN y a él lo acabó matándolo el ELN, pues por esas cosas que matan sin saber por qué, lo ajusticiaron, quién sabe por qué razón. Con todo y eso, ella no fue en ese momento en que rompió con eso, siguió haciendo activismo en zonas campesinas en Córdoba y se fue dando el caso de que la gente, los campesinos, se fueron aburriendo de los abusos de la guerrilla.
el EPL, el ELN, las FARC, que llegaban con el cuento de que querían ayudar a la gente y apoyar a la gente y luchar por sus reivindicaciones y demás, pero acababan cometiendo abusos que se fueron volviendo intolerables, que les llegaban y les pedían las gallinas, entonces les llevaban las gallinas, los marranos, las vacas, en fin, y terminaron matando a unos líderes muy queridos por la población, por también supuestos ajusticiamientos y tal, hasta que ahí se armó la autodefensa, y luego viene el contacto de ella con Carlos Castaño y se vuelve muy cercana a Carlos Castaño, en fin. Pero cuando Mockus, el alcalde Antanas Mockus, que fue quien presentó este libro hace 20 años, hizo la presentación, dijo una cosa que a mí no se me olvida, que a él lo había conmovido mucho ese libro porque había llegado como a la conclusión de que si él hubiera sido cada una de estas 10 mujeres, ahora son 11, con el testimonio de Luz Marina Bernal, del cual si quieres hablamos ahora, el nuevo testimonio, él hubiera acabado haciendo lo mismo. Es como si el destino te pone por un camino y ahí vas por ese camino y salirte de ese camino se te vuelve muy difícil. Esa es una de las, digamos, de las cosas maravillosas del proceso de paz, sino la más importante, ver cómo estos desmovilizados, que pueden ser de los 13.000, pueden ser, no sé, 11.000, 12.000 que estén en esos programas, lograron cambiar de camino, lograron dejar ese camino de las armas y ahora se dedican a los cultivos de hortalizas, producen unas cervezas deliciosas, tienen productos de búfala y entonces hacen quesos y no sé qué más cosas, cosen uniformes y tal, hacen tapabocas, en fin, una serie de pequeñas industrias que hacen de guías turísticas en las zonas, que eso es una cosa milagrosa, después de tener unas personas que llevan 20 o 30 años en el monte combatiendo y que aprendieron a matar siendo casi niños, que hayan salido de ese infierno y quieran y estén, digamos, desarrollando una vida en sociedad y de alguna manera implorándole a esta sociedad que les abra las puertas para, para ser unos ciudadanos de bien. No podemos cerrárselas. Claro. Hace 20 años quizás el tema del feminismo pues en Colombia seguramente no era tan fuerte. Yo veo con claridad de que este tema se ha puesto en la agenda. Hoy tenemos una alcaldesa mujer, muchas mujeres de todos los sectores, una vicepresidenta mujer. Y eso me parece que hay que mostrarlo también. Hace 20 años hablar de mujeres en Colombia en la guerra pues era sin lugar a dudas de una importancia muy grande, pero habría camino también no solo a ese reconocimiento y al reconocimiento, por supuesto, de víctima, pero también al reconocimiento de participación. Al fin y al cabo, también es importante el reconocimiento político y el reconocimiento de participación. Hay algo sobre eso que quisiera hablar y es las mujeres en la guerra más víctimas, pero también hay victimarias, también tomaron las armas en puntos, también hay dirigentes que también decidieron acciones terroristas. ¿Y cómo es eso? Cómo es separar un poco las mujeres de la guerra o la guerra en las mujeres? ¿Cómo es para usted un poco eso? Hablando del liderazgo en la guerra también y de la responsabilidad que también tiene. Bueno, primero que hay varios temas. A propósito del feminismo, quiero contar una anécdota, que es una suposición que yo tengo. Yo quería hacer inicialmente un libro, como lo cuento en la introducción, que fuera un libro de gente involucrada en la carrera de las armas en distintos sectores, guerrilleros, paramilitares, soldados, policías, escoltas, etcétera. Es decir, yo lo que quería era como inicialmente, como ver si había un sustrato psicológico común entre la gente que optaba por la carrera de las armas, como puede pasar, digamos, con un corredor de carros
o con un corredor de motos o con un piloto de avión, que son personas que pues son muy buenos en sus distintos temas, pero en el fondo tienen como un gusto o una búsqueda, un gusto por el peligro o una búsqueda del peligro. Yo quería ver qué pasaba ahí, independientemente de las razones, digamos, conscientes. Pero pues entrevisté a Olga Marín, que inmediatamente dijo que sí. Ella en ese momento, estamos hablando del Caguán, ella era la representante internacional de las FARC, entonces era muy fácil escribir a una web que tenían pública, elbarcino.com, no sé qué. Yo escribí y ella me dijo que perfecto. Entonces le dije, bueno, yo quiero ir al Caguán y buscar estos personajes a ver si puedo hacer el libro. Me dijo, no, perfecto. Yo le digo a Raúl, Raúl era su marido, Raúl Reyes, o su compañero. Y bueno, yo viajé al Caguán, ahí viajaba uno como Pedro por su casa, tomaba un avión en El Dorado, llegaba al Caguán, porque ese era el país de las FARC, es decir, tanto que Pastrana criticó el proceso de Santos y que le entregaron el país a las FARC, que no sé qué, pues realmente llegó un territorio del tamaño. Tienes el micrófono, creo que lo tapaste con algo. Ahí. Ya. Listo, ahí Ya. mejor. Y llegué y encontré a Simón Trinidad en el aeropuerto. Yo no lo conocía, pero lo abordé, pues lo conocía por fotos, por la televisión. Él me había leído y me dijo, sí, claro, yo le consigo la cita. Bueno. Y al otro día hablé con Raúl Reyes, le planteé el tema, dijo que iba a consultar, y la respuesta de Raúl Reyes o de las FARC es que ellos no le jalaban a estar en un libro donde hubiera paramilitares. O sea, para hacer yo el libro que quería hacer, tenía que excluir a los paramilitares, por supuesto, se me caía la idea inicial del libro. Pero entonces ahí surgió la idea de hacer Mujeres en la Guerra, al ver yo estas guerrilleras allá en el Caguán, muchas niñas de 15, 16 años con las uñas pintadas, sus trenzas muy bonitas, sus rímel, su maquillaje. ¿Qué hacen estas niñas en la guerra? ¿No? Y comencé a hablar con varias de ellas y eran unas historias muy, muy particulares. Incluso hablé con la compañera de Simón Trinidad. Ella la mataron después en la frontera con Ecuador, en las fuerzas de seguridad. Y ella me decía que había tenido una pesadilla la noche anterior pensando en sus niños, que los había dejado en casa de algunos allegados en La Guajira o no sé dónde, y esa angustia de esa mamá por esos niños. Entonces ahí surgió ese libro. Pero entonces la pregunta que yo me hago, que nunca se la he hecho a Olga Marín, porque yo a ella la vi entonces y volví a verla por Zoom ahora para prolongar la entrevista y no le hice esa pregunta. Y creo Bueno, que no se vamos a ver la podía hacer. pregunta. Es, ¿por qué ella aceptó estar en el libro si las señores de las FARC habían dicho que no aceptaban estar en un libro donde hubiera paramilitares? Yo cuando terminé el relato se lo mandé a Olga, se lo mandé a 3 personas, a las 3 guerreras, el LN y el M19, a Olga y a la paramilitar. Y no le hicieron ninguna modificación. Pero Olga tampoco me dijo, no, está bien, pero no me dijo, no lo saque. Y ella hace una protesta velada contra el machismo que se vivía en las FARC en ese relato. Entonces la explicación que yo me doy de por qué ella acepta estar en ese libro es que tal vez pues quería desafiar ese machismo y esa organización patriarcal que existía y que existía en virtud de que es que esta es una sociedad patriarcal toda. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí hay como un grito feminista y ella ahora está dedicada al trabajo feminista ahí en el partido FARC. Y ese tema, por supuesto, que creo que ha sido uno de los temas más tocados y que más tocan cuando yo he podido entrevistar o hablar con dirigentes de las FARC,
incluida Victoria Sandino, es un tema, el de las mujeres, el reclutamiento, el aborto. Son temas que los ponen muy sensitivos, son temas que realmente los conflictúan mucho, incluso más que otros temas en los que probadamente y confesamente han cometido atrocidades y las han contado. ¿Por qué crees eso? ¿Por qué crees que con el tema de Ay, las yo mujeres tengo una les explicación muy, toca tanto? yo creo que yo tengo una explicación muy, yo creo que muy lógica y muy clara. Los códigos de ética, digamos, que tenían ellos en las FARC, yo no sé cómo sean en el ELN, pero me imagino que igual, la violación de menores, el abuso de menores, el abuso contra la mujer, pues estaban proscritos y las violaciones eran castigadas en teoría con el fusilamiento, ¿sí? Pero esos abusos se daban, pero son abusos que los ponen que confesarlos y sobre todo ante sí mismos. Yo creo que el problema más que decir la verdad, ¿sí? Es aceptar ante sí mismos que lo hicieron, los que lo hicieron, es que eso los conflictúa con su propia conciencia y con su propio código de ética. Digamos, si se va a confesar un secuestro o incluso un asesinato que llamaban ajusticiamiento, como puede ser pues eso es terrible, pero como pueden ser los casos estos que confesaron, encabezados por el de Álvaro Gómez, etcétera, Sí, pues eso para ellos era parte de la guerra, digamos, eran armas de la guerra o tácticas de guerra, ¿sí? Eh, pero la violación de menores y el abuso de menores y el abuso contra la mujer atenta contra sus propios códigos. Entonces yo creo que por eso les cuesta tanto trabajo. ¿Qué te dijo Victoria? Me gustaría saber qué dijo Victoria. no, Victoria, eso era para una entrevista sobre un tema de precisamente de mujeres, viendo un poco el posconflicto, una entrevista que yo acompañé de un medio francés. Realmente no sé si se publicó, pero básicamente ella decía que no era una política de la institución, un poco lo que tú dices, que no era una política de las FARC, que no era una política y que sí había unos casos excepcionales. Pero estoy hablando de que es evidentemente cuando uno hace una pregunta incómoda y me asombra que, como habla, como le comentaba, que hay preguntas sobre secuestros, sobre asesinatos, sobre masacres que realmente no los incomoda tanto, pero el tema de la mujer los incomoda y creo que tienes razón. Creo que de alguna manera evidencia pues una contradicción en su discurso. Al fin y al cabo, si uno dice hacer la guerra, pues uno cree en la guerra que está haciendo, pero si uno dice que protege a unas víctimas o protege a una comunidad o a las mujeres y en efecto hace lo contrario, pues uno mismo se está mintiendo y eso creo que eso es lo que los conflictúa tanto, ¿no? Pero la misma, Patricia, sí, dime. ¿qué? No, que No, Victoria fue de las que aceptó, o la que aceptó cuando se dio el debate a raíz tal vez de las declaraciones de Sandra Ramírez. eh, Victoria aceptó que había habido abusos, casos aislados, pero que los había habido, ¿sí? Y que eso obedecía a la estructura patriarcal y tal, y le cayeron como encima. Pero después yo creo que a partir de la aceptación de, a partir de la aceptación de que habían cometido secuestros y de la maravillosa entrevista que le hizo el padre Francisco de Rúa, Ingrid Betancourt, que yo creo que fue lo que los hizo hacer clic. Me parece que incluso los delitos de abusos sexuales y demás han comenzado a ser aceptados eh, por ellos. claro, claro, eso es algo que ha salido y que va a salir porque todavía hay mucho que contar. Luz Sí. Marina Bernal, Ah, sí. una mujer que admiro mucho, una mujer que hemos invitado a este programa en otras ocasiones también. ¿Por qué, digamos, por qué meter su testimonio, por qué introducir su testimonio en el libro Mujeres y la Guerra, Mujeres en la Guerra, suyo, Patricia? ¿Por qué Luz Marina Bernal? Cuando se publicó ese libro, después de que se publicó, yo siempre pensé, aquí para completar el cuadro, me falta el testimonio de una mujer en busca de su hijo desaparecido.
una madre en busca de su hijo desaparecido, o una mujer en busca de su familiar desaparecido. Y cuando se publicó el libro no habían pasado los falsos positivos, ¿no? Entonces, me parece que era fundamental introducir el testimonio de una mujer, una madre de los llamados falsos positivos, y especialmente una madre como Luz Marina, que se dedicó a buscar a su hijo hasta que logró enterarse de semejante horror. El hijo de Luz Marina nació con un retardo mental, y pues tenía una incapacidad en el lado izquierdo, el lado derecho, perdón, y en la pierna derecha, en el brazo derecho. Él nunca pudo aprender a leer, ni a escribir, ni a conocer el valor del dinero. Entonces, él vivía, era un niño, como un muchacho, tendría 22, 23 años en ese momento, como muy querido en el barrio porque era muy, muy buena persona, y entonces hacía favores en el barrio, le hacía mandados al uno y le hacía el mercado a la otra, en fin, le ayudaba en construcción. Y ya lo llaman un día, un festivo, y el hermano lo pasa al teléfono, le decían el gringo, porque era mono y azul, muy claro, y lo pasa al teléfono, preguntaron por el gringo y dijo, ya voy patroncito, ya voy patroncito, es que nunca volvió a aparecer. Seguramente le pusieron algún sueñuelo, venga a ayudar en tal cosa, y apareció después en Ocaña, en una fosa común, acusado por los militares de ser el jefe de una banda narcoterrorista. Entonces Luz Marina, cuando se enfrenta a los fiscales, les dice, pero ¿cómo es posible que una persona que no sabe, no pudo aprender a leer ni a escribir, que era discapacitado en su lado derecho, etcétera, vaya a ser jefe de ninguna banda narcoterrorista? A él le pusieron en las fotos o algo así un arma cerca al lado derecho o al brazo derecho, y ahí se cayó el caso porque evidentemente él no podía movilizar el lado derecho. Esa es una historia absolutamente aterradora por los detalles. Digamos que al yo contarla aquí estoy contando el grueso de la historia, pero al oír o leer a Luz Marina con esos detalles de cómo la recibió los tipos de la fiscalía, de esa desconsideración del Estado para con ella, del momento de la exhumación, de cuando llegan los militares a la exhumación, es realmente conmovedora. Y uno dice, ¿cómo es posible que nuestro ejército, a quien le demos respeto y le demos apoyo, porque es una institución fundamental, haya llegado a cometer esas barbaridades? Ese lugar, sin lugar a dudas, un teatro horroroso, lo que relata tu libro, este capítulo, por supuesto, de Luz Marina Bernal. Eh, y bueno, yo quiero agradecerte mucho, Patricia, venir a este programa. Quiero invitar a todos los que, las y los que están viendo este programa, que lean el libro. Ahorita tenemos una sorpresa para los que ven este programa. Pero antes de despedirnos, quiero pedirte algo, una reflexión, especialmente a las lectoras de tu libro, a esa lectora, no digo que te imagines el lector, sino imagínate a la lectora, posiblemente colombiana, pero es un libro universal, es un libro que puede leer cualquier mujer en el mundo, cualquier hombre, y conmoverse con algo que es la guerra y con algo que es obviamente el humano. ¿Cuál sería un mensaje a esas lectoras? Te pediría eso en este programa. Bueno, este es un mensaje para lectores y lectoras. Ahora te doy el de lectoras. El primero es que no juzguen, que seamos capaces de ponernos en los zapatos del otro. Y en este libro, Dora Margarita dice una frase que yo creo que es el gran mensaje del libro. Ella es la guerrillera, antigua guerrillera del ELN y del M-19, que se aburrió de la guerra y se salió. Pero ella cuenta cómo había estado cuidando a un soldado secuestrado, ¿sí?
y se habían hecho cercanos, se habían hecho amigos, no que hubiera ninguna relación, sino se habían hecho cercanos, porque en algún momento ella estaba haciendo algún entrenamiento, le estaba enseñando a los otros guerrilleros a manejar armas, y se le salió un tiro e hirió a un compañero, una herida leve, pero él salió gritando, me mataron, me mataste, no sé qué tal, y le iban a hacer un consejo de guerra. Y entonces este soldado pidió la palabra y la defendió, ¿no? Y bueno, después ya iban a liberar al soldado y acababa de ocurrir un combate en que le había ido muy bien a la guerrilla, bien en el sentido de que lo habían ganado, digamos, y habían ocasionado una cantidad de víctimas. Entonces ella vio como del cerro de enfrente bajaban un montón de soldados heridos y muertos. Y entonces pensó, y esta es la reflexión, si antes de comenzar a matarnos tuviéramos la capacidad de conversar y de ver al ser humano que hay enfrente, pararíamos la guerra y cambiaríamos el país. Entonces, es la primera reflexión. Y una invitación a que lean el libro y conozcan las historias de estas mujeres que componen los 360 grados del espectro de la guerra, porque está la guerra desde todos los puntos de vista, y que se pongan en su pellejo, y que no juzguen, sino que entiendan que lo único que podemos hacer es sentarnos a mirarnos a los ojos y a parar esta guerra. Esa es una reflexión fundamental. Y a las mujeres les tengo una reflexión hacia la autocrítica. Nosotras somos mamás, en general somos las madres de los que hacen la guerra, o las esposas de los que hacen la guerra, o las hijas de quienes hacen la guerra, o las compañeras de quienes hacen la guerra. Yo creo que las mujeres debemos descalificar absolutamente a nuestros hombres guerreros. Yo creo que en la medida en que ellos no se sientan apoyados y admirados y patrocinados por las mujeres, por las mamás, por las esposas, por las amantes, por las hijas, por hacer la guerra, comienzan a reflexionar y a pensar en que ese no es el camino. Entonces esas son dos reflexiones. Patricia, muchísimas gracias. Te quiero invitar, hoy en este programa vamos a regalar 2 libros a los que nos estén viendo, vamos a enviar 2 libros. Como no podemos hacerla, pues estamos pues nos toca todo digital. Entonces te invito a que escojas 2 números del 1 al 100, los anotes por ahí, y a las personas que ven el programa y que seguramente pues nos van a enviar sus respuestas, a esas 2 personas que obtengan los números que tú estás escribiendo, pues les llegará el libro, lo podrán leer, y seguramente un correo, tal vez les enviamos un correo de Patricia para que le puedan enviar algún comentario, un saludo. Y bueno, eso es, con eso nos despedimos. Muchísimas Perfecto. gracias. Ya tengo aquí anotados los dos números. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Tú los tienes ahí, la gente nos escribirá los números y tú me dirás después cuáles son esos 2 números y ya ahí coordinamos. Perfecto, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a ti y muchas gracias a María y a toda la audiencia, y ojalá lean Mujeres en la Guerra. Quiero anotar simplemente que a mí misma me impresiona cómo se lee Mujeres en la Guerra. Mira, yo me la paso dando conferencias sobre este libro y no te miento si te digo que por lo menos 2 al mes, 20 años después, en colegios, en universidades, pero sobre todo en colegios, voy muchísimo, pero también me llaman de gente que descubrió el libro, que les dé un Zoom, de personas que están haciendo un trabajo. Y es increíble cómo un libro que se escribió hace 20 años sigue absolutamente vigente y las historias son absolutamente válidas para hoy. De manera que bueno, eso quería decirles. Y aquí está el libro, te lo recomiendo. La presentación se hará el 2 de diciembre por Zoom. La harán Mabel Lara y Vanessa de la Torre en el Facebook de Planeta.
Perfecto. Ahí. Y Pueden bueno, entrar a las 6 de la tarde, 2 de diciembre a las 6 de la tarde, miércoles. 2 de diciembre, 6 de la tarde, compartiremos ese link en nuestras redes. También la felicito, ese cuadro es muy hermoso, esas dos palomas que están atrás, y son palomas, ¿verdad? Esas son 2 palomas con 8 palomitas. Ese lo pintó mi compañero que le gusta pintar, y entonces él tiene 5 hijos y yo tengo 3. Ah, Entonces bueno. es como el símbolo ahí. Patricia Lara, muchas gracias. Estamos conectados y bueno, seguimos acá tratando de hacer un periodismo crítico y reflexivo también. Un abrazo. Un abrazo para ti, muchas gracias a todos y todas.